informativo. Hola, ¿qué tal? Tengan todos una feliz tarde. Sean bienvenidos a la presente emisión del informativo en NTN 24. Soy Carlos Eduardo Sánchez y es un gusto acompañarlos durante la próxima hora con esta actualización de noticias. Vamos de inmediato con los titulares de la jornada. Terror en Pittsburgh, Pensilvania, donde a esta hora se reportan varios muertos. Un hombre abrió fuego cerca a una sinagoga. El atacante también disparó contra oficiales de la policía que intentaban detenerlo. Bajo custodia pasó la noche el sospechoso señalado del envío de 13 paquetes explosivos en los Estados Unidos. El sujeto había amenazado por Twitter a una exfuncionaria del Congreso semanas atrás, pero la red social ignoró su denuncia. La caravana de migrantes centroamericanos cumple hoy 2 semanas de travesía en su ruta hacia los Estados Unidos. México presentó un plan de ayuda a los indocumentados, pero los caminantes insisten en llegar hasta la frontera sur de la Unión Americana. Tocan fondo noticias falsas sobre robo de niños en Colombia. La policía asegura que un venezolano fue linchado en Bogotá por una falsa cadena en WhatsApp. Cuenta regresiva para conocer al próximo presidente de Brasil. El ultraconservador Jair Bolsonaro y el ultraizquierdista, en este caso Fernando Haddad, cierran sus campañas en la contienda más polarizada del gigante sudamericano. Primera multa contra Apple y Samsung por limitar la vida útil de sus teléfonos móviles. Más adelante, en esta emisión, les contamos de qué se trata la llamada obsolescencia programada por la que Italia impuso esta millonaria multa contra los gigantes tecnológicos. Con un colorido desfile, Taiwán acogió hoy la mayor marcha del orgullo gay en Asia. Los manifestantes reclamaron la legalización del matrimonio igualitario. En la información deportiva, más de 7 horas necesitaron los Dodgers de Los Ángeles para derrotar a los Medias Rojas de Boston en el tercer juego de la Serie Mundial. Un jonrón sentenció el partido más largo de la historia en finales. Comienza el informativo. Un nuevo hecho de violencia armada sacude a los Estados Unidos. Un hombre abrió fuego dentro de una sinagoga en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania. A esta hora en la zona hay alta presencia de oficiales de la policía quienes piden a los ciudadanos evadir este sector. Medios locales informan que al menos 4 personas habrían perdido la vida y 12 más resultaron heridas. El sospechoso fue detenido. Sobre las 10 de la mañana, hora local, las autoridades de Pittsburgh fueron alertadas por testigos sobre un tirador activo en la congregación Árbol de Vida. Agentes fuertemente armados llegaron a la zona y evacuaron rápidamente a quienes se encontraban en los alrededores de la sinagoga. Varias unidades de defensa acordonaron el área del incidente. Según medios locales, un grupo de personas estaba dentro del edificio al momento del ataque. En medio de la atención por la emergencia, un vocero de la policía informó que había varias víctimas mortales. Escuchen, no voy a responder ninguna pregunta. Este es un corto mensaje a la comunidad. Hace un poco tiempo fuimos informados sobre un tirador activo en la sinagoga Árbol de Vida. Justo ahora podemos confirmar múltiples bajas. Estamos trabajando en la situación y es imperativo que los vecinos en la comunidad a los alrededores de la sinagoga permanezcan en sus hogares y se refugien allí. No salgan de sus casas por ahora, no es seguro. Las autoridades confirmaron la detención del presunto agresor. También se informó que al menos 3 oficiales resultaron gravemente heridos durante la operación. La identidad del sospechoso, así como los motivos que lo habrían llevado a ejecutar el tiroteo, por ahora son desconocidos. Entre tanto, el presidente Donald Trump fue informado sobre este tiroteo a través de su cuenta en la red social Twitter. Advirtió a los residentes de la zona buscar un refugio seguro. Observando los eventos que se desarrollan en Pittsburgh, Pensilvania, fuerzas de seguridad en la escena. La gente en el área de Square Hill debe permanecer protegida. Parecen múltiples fatalidades. Cuidado con el tirador activo. Que Dios los bendiga a todos. En NTN 24 revisamos los tiroteos masivos que han sido reportados en la última década en el estado de Pensilvania.
El más reciente fue el que ocurrió en la población de Mellcroft el pasado 28 de enero del año 2018. 5 personas se murieron, incluyendo el atacante, en un lavadero de autos. Los hechos ocurrieron en la madrugada durante una pelea que había sido previamente convocada. En la población de Wilkinsburg, 2 hombres armados interrumpieron a tiros una fiesta en el patio de una vivienda el 9 de marzo del año 2016. 6 personas se murieron, incluyendo un bebé que estaba por nacer. Los sospechosos huyeron del lugar y días después se fueron imputados por estos hechos. En el condado de Montgomery se registró una matanza el 15 de diciembre del año 2014. 6 personas perdieron la vida a manos del atacante. El sospechoso fue identificado como un hombre de 35 años que asesinó a su exesposa y familiares de ella. Al sujeto, al parecer, se suicidó con una sobredosis de drogas. Y cerramos con el tiroteo en el edificio municipal de Ross Township en agosto 5 del 2013. Un hombre cuya vivienda iba a ser expropiada por el gobierno asesinó a 3 personas cuando abrió fuego contra sus víctimas durante una junta vecinal. A otros temas, bajo custodia pasó la noche César Sayok, el sospechoso señalado del envío de 13 paquetes explosivos en los Estados Unidos. Los destinatarios de las peligrosas encomiendas son prominentes figuras demócratas, críticas además del presidente Donald Trump. En medio de las investigaciones, hoy se conoció que Twitter pasó por alto amenazas del sujeto contra una exfuncionaria del Congreso semanas atrás. Ferviente seguidor de Donald Trump y no lo ocultaba en sus redes sociales. Varias de sus publicaciones, tanto en Twitter como en Facebook, lo mostraban en diferentes encuentros políticos del republicano. Las primeras imágenes que se conocieron de él fue este video durante un mitin del magnate. Aquí posó sosteniendo un cartel con el eslogan de la campaña de Trump y en esta otra con un mensaje de bienvenida al presidente, se cree, en otro evento de Trump en la Florida. Sin embargo, su actividad en Internet, más allá de mostrar su evidente empatía con Trump, también tuvo otra cara. César Sayok utilizó Twitter para amenazar a una exasesora de prensa del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes. Así que te gusta hacer amenazas. Nosotros, la indomable tribu seminola, responderemos a tus amenazas. Tenemos un bonito paseo en barco al aire silencioso para usted aquí en el pantano de Everglades. Nosotros te veremos a ti, por supuesto. A quienes amas, a los que están cerca de ti todo el tiempo. Estaremos cerca de ti cada vez que salgas de casa. Rochelle Ritchie, como se llama la mujer, denunció en su momento la amenaza. La compañía de Internet no hizo nada argumentando que el usuario no había violado ninguna regla. Pero ahora que se conoció que César Sayok es el presunto responsable de los paquetes sospechosos, la comunicadora le recordó a la red social lo sucedido. Hey Twitter, ¿recuerdan cuando yo reporté el tipo que estuvo haciendo amenazas hacia mí tras mi aparición en Fox News y ustedes enviaron una respuesta diciendo que no encontraron nada serio? Bueno, ¿adivinen qué? Es el tipo que le ha estado enviando bombas a los altos perfiles políticos. Minutos después, Twitter envió un mensaje de disculpas a la también analista política. Los perfiles de Sayok de Twitter y Facebook fueron bloqueados en la noche del viernes. Se cumplen 2 semanas de la travesía de la caravana migrante que busca llegar a Estados Unidos en medio de las difíciles condiciones y a pesar de que México presentó un plan de ayuda a los indocumentados, decenas de caminantes avanzan hacia la frontera sur de la Unión Norteamericana. El presidente Enrique Peña Nieto ofreció a los indocumentados la opción de legalizar su situación en el país. Podrás recibir atención médica e incluso mandar a tus hijos a la escuela. También tendrás una identificación oficial temporal. Sin embargo, muchos no lo ven como una solución. Es más de lo mismo, es reprimir, contener la migración. No hay ninguna solución ahí. A pesar del cansancio de completar 15 días caminando, miles de migrantes siguen avanzando en territorio mexicano. Que te encuentres en los estados de Chiapas o Oaxaca. En medio del difícil panorama, hay quienes han decidido regresar a Honduras. No lo arriesgamos ya, ¿verdad? Por motivo de mucho cansancio, sin dinero, ya no.
ya nos vamos ya. Autoridades estadounidenses anunciaron que preparan una respuesta humanitaria para cuando la caravana alcance la frontera con México. Vamos a saludar a esta hora a Miguel Ángel Bonilla, director ejecutivo de Sigma y además experto en relaciones internacionales y política. Bienvenido al informativo de NTN 24. Muchas gracias por su invitación. Es un gusto. Lo primero, ¿es cierto que el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, sería el responsable de las protestas y el éxodo, además, de migrantes hacia México y Estados Unidos, como han denunciado sectores oficialistas? De ser así, ¿qué objeto, qué meta tendría el expresidente Zelaya? Con respecto a la pregunta que me hace sobre el expresidente Zelaya, nosotros podemos ver que el tema de migración ha sido un tema que ha estado presente en nuestros países, en la región centroamericana, como nuestros compatriotas han estado migrando a los Estados Unidos buscando nuevas oportunidades. Pero en esta ocasión, sí, este partido, estas personas se están montando en esto, tratando de utilizarlo y utilizando realmente a las personas como una carnada política. Hemos visto que personas como Bartolo Fuente, que es exdiputado del Partido Libre, fue detenido en Guatemala por temas migratorios. Él estaba liderando esta caminata y públicamente muchos líderes de también Libre, que es el partido que lidera el expresidente Zelaya, han estado apoyando e incluso están organizando a nuevas personas para que puedan ir de nuevo. Ahora, ¿qué pruebas hay de que ese éxodo estaría recibiendo además apoyo financiero de países como Nicaragua y Venezuela? ¿Qué fin tendrían? Hablar de pruebas en temas políticos no es más que ver realmente lo que dicen los políticos. Por ejemplo, el expresidente Zelaya ha sido muy claro muchas veces en la relación que su partido y que él tienen con Venezuela y todo el apoyo que tienen por parte del gobierno de Venezuela a todas las actividades que su partido tiene. Tampoco podemos dejar a un lado las declaraciones directas del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en las cuales menciona que ha tenido información, ha sido informado sobre la participación de Venezuela específicamente en este caso. Quiero agradecer a Miguel Ángel Bonilla, experto en relaciones internacionales y política, por acompañarnos estos minutos aquí en el informativo de NTN 24. Gracias. Gracias a ti, gracias por el espacio. Realmente queremos terminar diciendo que esperamos que los países de la región, los países centroamericanos, puedan lograr llegar a un pacto social sin tintes políticos y que realmente sean para beneficio de las personas. Muy bien, hasta la próxima. Y la policía de Honduras disolvió con gas lacrimógeno una manifestación de centenares de personas en Tegucigalpa, la capital de Honduras, en cercanías a la Casa Presidencial. La llamada Convergencia contra la Impunidad en Honduras reiteró en esta manifestación su rechazo al presidente Juan Orlando Hernández y además a su gobierno. La marcha, que inició en el norte del país y finalizó frente a la Casa Presidencial, apoyada por centenares de personas que coreaban consignas contra Hernández. En la manifestación también se escucharon muestras de apoyo a los miles de migrantes hondureños que componen la caravana migrante y que el presidente Hernández asegura que ha sido organizada con fines políticos. Y crecen los rumores de una nueva caravana migrante que partiría desde El Salvador hacia los Estados Unidos. Las autoridades ya advierten de los peligros a los que se enfrentarían los viajeros y aseguran que, de concretarse la caravana, implementarán un dispositivo de seguridad para evitar la presencia de delincuentes. El informe es de nuestra cadena aliada Megavisión. Cada día toma más fuerza en redes sociales el rumor de la supuesta caravana migrante que partiría de la Plaza Salvador del Mundo. Para Fusades, si bien la falta de oportunidades y la violencia son razones suficientes para que los salvadoreños decidan migrar, este tipo de convocatorias no deben verse de una forma inocente. Es gente que no sabemos dónde pueden ir a parar, expuestos a todo tipo de riesgos y desde luego manipulados políticamente. Creo que tenemos que ser, como salvadoreños, sensatos, prudentes, cuidadosos. El ministro de Justicia aseguró que también están a la expectativa. Agregó que, de concretarse el evento, implementarán un dispositivo preventivo pero minucioso para evitar la filtración de delincuentes, tomando en cuenta lo que pasó con la caravana de migrantes hondureños, en la que detectaron a una persona con antecedentes delictivos y una difusión roja vigente. También alertarán a los viajeros sobre los peligros que les esperan. Sobre todo cuando se trate de niños y niñas, ante el peligro, los riesgos y los casos que hemos conocido de niños que son abandonados, que son abusados,
que son explotados. Mientras tanto, el Ejecutivo continúa desarrollando diferentes medidas para la disminución de la migración ilegal. En su visita a Cuba, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, afirmó que los resultados han sido positivos y que no precisamente se han logrado con el apoyo de los Estados Unidos, algo que no le cayó en gracia a la embajadora Jane Mains. La verdad es que sí, estamos contribuyendo a los cambios que ustedes están pasando y sí, nuestro dinero sí está ayudando a sus esfuerzos para cambiar su propio país. Agregó que seguirán apoyando a El Salvador en la dinamización de su economía y la generación de empleos. Hay conmoción en la capital colombiana por el linchamiento a un ciudadano venezolano. Las autoridades dicen que el hombre fue víctima de una noticia falsa que circuló por redes sociales. La cadena aseguraba que el extranjero se había robado a una niña. La policía había capturado a 3 personas en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Pero la comunidad creyó que estaban vinculados con el supuesto intento de rapto de una niña, así que comenzaron a atacarlos. Con palos y ladrillos golpearon a un venezolano. Los esfuerzos de la policía por rescatarlo y el hombre por intentar escapar resultaron inútiles. La comunidad estaba enardecida. 4 uniformados también fueron agredidos. La policía niega que se haya presentado un intento de secuestro. El día de hoy, en unos hechos de intolerancia, donde por culpa y por causa de una posible mala noticia no identificada, no reconocida, no real, se comete una circunstancia de agresiones por parte de una comunidad a 3 ciudadanos. Lamentablemente los agreden, los lesionan, se llevan al centro médico. En este proceso ya estamos adelantando todas las acciones que nos permitan establecer las circunstancias de lo sucedido, que los responsables de las agresiones y lograrles la captura de estos. Se presentan unos daños a los bienes del Estado, de la Policía Nacional, quienes buscaban salvaguardar la vida de estas 3 personas agredidas. Sin embargo, la comunidad insiste en que sí intentaron raptar a una niña. Sabemos y hemos necesitado la colaboración de la policía, pues la verdad es que la policía no da el abasto total para dar el cubrimiento a la zona, pero también es una llamada de reflexión a los padres, porque es que los niños no solamente es en el trayecto del colegio a casa, sino es en todo lugar. Me daba cuenta ahorita que estábamos adentro que los padres llegan y dejan a los niños ahí volando, vaya y juega en el parque mientras hablamos acá, y cualquier persona se filtra y se lo puede llevar. Solicitamos a la policía que nos acepten los denuncios, así sea por sospecha, porque ellos dicen que no hay evidencia y no nos los aceptan. Pues deberían aceptárnoslos al menos por evidencia, como para hacer un análisis de las situaciones que se están presentando y sacar unas estadísticas y poder hacer un balance y actuar. Las víctimas fueron trasladadas a un hospital, pero falleció una de ellas por múltiples lesiones causadas. Y de Bogotá pasamos a Barranquilla, en el Caribe colombiano. Allí aumentan las riñas entre venezolanos. La policía asegura que esta comunidad, junto con otros extranjeros, son protagonistas a diario de delitos graves. Stephanie Rodríguez tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Aquí en Barranquilla, Colombia, en las últimas horas se conoció un video donde 2 venezolanos protagonizan una riña en una estación del Transmetro. Pero hay que decir que situaciones como esta son recurrentes en la ciudad, por eso la policía ha dado un consolidado de 400 capturas por diferentes delitos en las que se han visto involucrados ciudadanos del vecino país. Es así como el hurto es el que lidera esta lista de delitos. Son 105 personas capturadas este año y por homicidio 10. De verdad que ha sido un trabajo también con la comunidad para disminuir estas cifras, porque son ellos los que se sienten inseguros aquí en la capital Atlántico, en el Caribe colombiano. Se han formado cientos frentes de seguridad para precisamente dar aviso a las autoridades ante cualquier situación donde se ponga en riesgo a la comunidad. Por su parte, ciudadanos que se muestran solidarios por la situación migratoria, pero también reconocen que de verdad casi el 90% ha llegado con situaciones difíciles económicas, razón por la que muchas veces se ven involucrados en actividades delictivas. Lo que ha pedido las autoridades es que se mejore el proceso migratorio de los ciudadanos venezolanos, precisamente para tener un filtro de las personas que están llegando a Colombia. El fenómeno migratorio que se ha venido evidenciando en la metropolitana de Barranquilla nos ha dejado una afectación en los delitos de impacto que tenemos focalizados actualmente. Tanto así
que los que más tienen afectación es el hurto a personas, donde se ha identificado 105 personas de esta nacionalidad que han estado involucradas en el hurto a las personas. Y con porte ilegal de armas de fuego tenemos identificados 70 personas. No, es una problemática muy tremenda. Lo que pasa es que ellos tienen una necesidad de también para acá, para Colombia. Pero como te digo, hay gente buena y gente mala, ¿cierto? Todos no son malos. De pronto habrá más gente buena que gente mala, ¿cierto? Pero la inseguridad está muy fuerte la inseguridad en Colombia. Y ojo a esta cifra, televidentes, 12 colombianos han muerto en este 2018 aquí en Barranquilla, precisamente en situaciones donde han participado en crímenes, donde han participado, según las autoridades, ciudadanos venezolanos, una cifra bastante preocupante que las autoridades esperan reducir al finalizar el año. Desde Barranquilla, Colombia, para NTN, Stephanie Rodríguez. Stephanie, gracias, una muy buena tarde para ti, por supuesto. Y seguimos en Barranquilla porque a esta ciudad del norte de Colombia continúan llegando cantidades de venezolanos que huyen de la crisis en su país. Las personas se ubican en los alrededores del Estadio Metropolitano. Las arepas se cocinan en un fogón improvisado por la familia Landaeta. Esta vez tocó sin queso porque el dinero no alcanzó. Las 4 que hicieron serán divididas para los 16 niños que viven en los alrededores del Estadio Metropolitano. Los adultos les toca esperar a ver qué bendición les cae del cielo, porque dinero no hay. Prefiero estar aquí que vivir en Venezuela pasando hambre con mis hijos. Los árboles de trupillo y de almendra se convierten en el techo de sus improvisadas viviendas. La preocupación aumenta como las probabilidades de lluvia para hoy, porque la peor parte, cuando San Pedro abre el grifo, la sufren los niños. Sí, han venido médicos venezolanos a verlo. Cuando la hora del almuerzo se aproxima, las cerca de 15 familias que viven en este sector intentan prender sus fogones. No hay mucho por cocinar, pero aseguran que lo más importante es estar juntos, a pesar de la adversidad. Hacemos la primera pausa aquí en el informativo de NTN 24 y al volver, las calles de Caracas, la capital de Venezuela, lucen cada vez más desérticas por la crisis. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. La circulación vial en Caracas ha disminuido considerablemente. Analistas aseguran que la congestión en la capital venezolana ha disminuido hasta 90%, convirtiéndola casi en una ciudad fantasma. En parte se lo atribuyen a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país. Por ejemplo, ir al centro, tú te gastabas hasta una hora y media. Ahorita puedes ir al centro y volver en media hora, 40 minutos. Pues bastante más relajado, claro que sí, sobre todo las horas pico. En la mañana, bueno, yo vivo en Valle Arriba y la cola en la mañana está bastante más ligera. Esa es la percepción de los caraqueños, una ciudad más vacía, con menos tráfico, no como la llamaban antes, el mega estacionamiento. Hay menos carros que transitan por la ciudad hoy en día, así lo aseguran expertos en materia de movilidad. Para Giuseppe Penélope, expresidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, en 90% se ha reducido el tiempo de tráfico por la ciudad de Caracas. Ir de un lugar a otro se ha vuelto más rápido y muchos aseguran que esto se debe a la crisis, que ha hecho que muchos emigren y que otros no puedan utilizar sus vehículos por el costo del mantenimiento. Yo creo que es producto de la inmigración venezolana y de la falta de repuestos para los automóviles, porque sin repuestos la gente se para y bueno, tiene que buscar otros medios o no se moviliza tanto. El que tiene carro no lo saca y prefiere moverse en transporte público, pues la gente que no puede mantener un carro, los cauchos, los repuestos, porque aparte que no hay, es súper costoso pues mantenerlo. Según un verdadero experto de la movilidad en Caracas, Jonathan Quantip, quien tiene 15 años reportando el tránsito para Traffic Center, en los últimos 10 ha involucionado el tráfico en la ciudad. Explica que entre 2008 y 2010 las horas pico se hicieron permanentes, el día entero era una sola hora pico, situación que empezó a cambiar aproximadamente en 2016, cuando las colas se hicieron cada vez más suaves, hasta lo que hoy vivimos. Prácticamente la ciudad se comporta todos los días como si fuese un sábado. Hemos visto fenómenos nuevos, que las personas se han volcado a las vías a nivel de peatón. Y eso indica que, bueno, que hay una falla importante en el sistema. El metro, que es quizás lo más importante, el metro no se da abasto. Cuando hay una
pequeña falla en el metro, las vías superficiales colapsan. Señala que las ciudades deberían estar pensadas para los peatones y no para los carros, pero esa premisa falla cuando vemos un sistema de transporte público colapsado. No es una opción. Al menos los conductores del eje sur de la ciudad tienen solo 32 unidades operativas de un total de 172 con las que cuentan. Según Giuseppe Penélope, desde 2008 inició una caída en la producción e importación de autopartes que hoy alcanza entre 85 y 90%. Esto debido al control de precios y al control cambiario. Sus datos indican que hacerle un motor a un vehículo es más caro que comprar uno usado. El pasaje que estamos cobrando no alcanza ni siquiera para hacer mantenimiento mensual de la unidad, lo que es básico, aceite y los 3 filtros. El alto coste de la vida nos ha pegado a nosotros también, nada más no al usuario en común el día a día. Nosotros el sector transporte nos ha pegado bastante. Los ciudadanos señalan que a pesar de la disminución de las colas en la capital venezolana, hacen falta mejores políticas de movilidad por parte del Estado venezolano. Señalan que el transporte público es deficiente y que todos aquellos que no pueden utilizar su vehículo se ven desamparados. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. De Venezuela pasamos a Perú. Crece la expectativa por la audiencia en la que se define el futuro judicial de Keiko Fujimori. Este sábado se cumplen 4 días del inicio de esta diligencia en la que se debate si la líder de la oposición debe ir a la cárcel de forma preventiva tal y como lo solicita la Fiscalía. La defensa señala que no hay argumentos válidos para que Keiko vaya a prisión. La justicia peruana reanudó el viernes una audiencia sobre el pedido de prisión para la líder opositora Keiko Fujimori. La audiencia está a cargo del juez Richard Concepción Carguancho, que deberá decidir si envía prisión preventiva por 36 meses a la hija del expresidente Alberto Fujimori y a otros 10 dirigentes de su partido Fuerza Popular, el más votado en los comicios generales de 2016. He demostrado que tengo arraigo laboral, arraigo domiciliario, que no existe en mi caso ningún peligro de fuga, es decir, que no hay ningún peligro procesal. La Fiscalía acusa a los imputados de conformar una organización criminal dentro de su partido para recibir y encubrir $1.200.000 aportados ilegalmente por la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de Fujimori en 2011. Pero para mí es importante escuchar todas las mentiras que sigue diciendo el fiscal y tener la oportunidad, por lo menos a través de los medios de comunicación, ir aclarando cada una de estas mentiras. El juez anunciará su decisión posiblemente el fin de semana, tras escuchar los alegatos del fiscal José Domingo Pérez y de los defensores de cada uno de los 11 investigados. Desde el inicio de la audiencia el pasado domingo, los alegatos se centran en determinar si existe peligro de fuga del país o de obstrucción a la justicia en caso de que los imputados permanezcan en libertad. Y más de 200.000 negocios han sido blancos de la delincuencia en México. Los dueños de empresas se limitan a expandir e invertir en sus establecimientos por las grandes pérdidas que les genera la inseguridad. También se registran afectaciones en la economía del país. El informe es de nuestra cadena aliada en México, Excelsior Televisión. Más de 200.000 víctimas en México declararon que han sido víctimas de delitos durante 2017 y por lo mismo decidieron cancelar sus planes de expansión. Así lo revela la encuesta nacional de victimización de empresas 2018 que llevó a cabo el INEGI. A decir de Adrián Franco, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, esta situación causa afectación directa sobre el crecimiento económico y el empleo del país. Y por entidad, los negocios con más víctimas de violencia se encuentran en Guerrero con 29.5%, Veracruz con 29.1%, Morelos con 27.1%, Zacatecas con 25.5% y Tlaxcala con 23.6%. En tanto que los negocios con menos víctimas de violencia está en Sinaloa 5.1%, Jalisco 5.3%, Estado de México 6.9% y Querétaro con 7.4%. Aunado a estos negocios, el INEGI reportó que 1.500.000 empresas en el país fueron víctimas de delitos en 2017, igual a 33.7% del total. Estas cifras revelan que en materia de inversión y expansión, las empresas y negocios se han limitado, lo cual merma la actividad económica del país. Llegamos así a la segunda pausa en esta emisión de noticias y al regreso, horas decisivas en Brasil. Este domingo el gigante sudamericano elige nuevo presidente. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo.
Mucha atención porque hace pocos minutos las autoridades en Pittsburgh, Pensilvania, ofrecieron un nuevo balance de lo que ha sido este ataque armado que se registró dentro de una sinagoga. Escuchemos a las autoridades. Es la mayor tragedia que hemos tenido aquí el día de hoy. El trabajo de los primeros respondientes ha sido probablemente de mucha prevención para que esto no se convirtiera en una tragedia peor de lo que ya es. Lo que hemos visto es muy malo allá adentro. Tenemos un número de múltiples víctimas, 6 heridos, 4 de ellos son oficiales de la policía. Sus heridas ya no representan una amenaza, pero los otros individuos están en una condición crítica. Este episodio aquí ya ha sido reportado desde las horas de la mañana, cuando un número de investigación también en donde está participando el FBI, enviar condolencias a las familias de las víctimas, que ya estaremos contactando a través de un número que estaremos compartiendo a través de todas las redes. La asistencia a las víctimas y la reunificación con ellos será proveída en los próximos minutos. Estamos intentando contactarlos a ellos a través del reconocimiento también de las identidades. Esto es un trabajo bastante triste, bastante crítico. Sin embargo, tenemos personas increíbles trabajando tan pronto como sea posible. Estaremos dando también más actualizaciones en las próximas horas respecto a en cuanto tengamos más información que podamos ofrecer a la opinión pública. Brasil elige en menos de 24 horas. Los brasileños saldrán a las urnas para votar al próximo presidente del país. Entre el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro y el aspirante de izquierda Fernando Haddad se definirá quién será el nuevo jefe de Estado del gigante sudamericano. El nuevo mandatario de la nación deberá afrontar grandes desafíos como la corrupción política, los altos niveles de violencia y la crisis económica que desde hace años aquejan la nación. Más de 147 millones de personas están habilitadas para sufragar. El futuro mandatario gobernará el periodo comprendido entre 2019 y 2022. Entre tanto, varias marchas estudiantiles se denunciaron las operaciones policiales en decenas de universidades para retirar pancartas consideradas antifascistas y la anulación, además de conferencias sobre la democracia, por considerarlas propaganda electoral ilegal contra el candidato derechista Jair Bolsonaro. En medio de un tenso ambiente político, varias marchas estudiantiles denunciaron el viernes los operativos policiales en centros universitarios brasileños para el retiro de pancartas antifascistas. Los procedimientos fueron ordenados por tribunales electorales por considerarlos propaganda ilegal contra el candidato presidencial derechista Jair Bolsonaro, favorito en las elecciones del domingo. Estamos aquí para luchar contra esta actitud arbitraria de la Corte Regional Electoral que partidiza una bandera que no tiene partido, que está luchando contra el fascismo y que es una lucha universal, una lucha de todos nosotros. Las operaciones, que también llevaron a la anulación de conferencias sobre la democracia, fueron criticadas igualmente por académicos, jueces y magistrados. Según la prensa local, hubo por lo menos 35 intervenciones, provocando denuncias de censura en espacios como la Facultad de Derecho de la Universidad Federal Fluminense, la Universidad del Estado de Río de Janeiro o la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. El candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, se solidarizó con los estudiantes. El juez de la Corte Suprema, Gilmar Méndez, instó a las cortes electorales a actuar con prudencia, pidiéndoles verificar si algunas manifestaciones desbordan realmente el marco legal o si se trata de manifestaciones normales dentro del marco académico. Y es que en la campaña electoral todo se vale, o por lo menos así lo entendió un grupo de partidarios del candidato Fernando Haddad. Disfrazados de payasos, un grupo de ciudadanos marchó por las calles de Río de Janeiro para expresar su apoyo al candidato del Partido de los Trabajadores. Durante la manifestación repartieron panfletos y se dirigieron a los transeúntes para instarlos a votar por el exministro de Educación. Vamos ahora a Argentina. Se registraron protestas en contra de Jair Bolsonaro.
Decenas de personas, en su mayoría mujeres, se reunieron en las afueras de la Embajada de Brasil en Buenos Aires, la capital, para condenar las políticas del candidato de ultraderecha. Los manifestantes consideran peligroso el que Bolsonaro pueda llegar al Palacio de Planalto, pues afirman que el político tiene una retórica contra las mujeres, las libertades civiles y la comunidad LGBTI. En España continúa la tensión política con Cataluña a un año de la fallida declaración unilateral de independencia. Este sábado, durante una alocución, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, amenazó con paralizar Cataluña si la justicia española emite una sentencia condenatoria contra los políticos apresados por adelantar un referéndum independentista, esto en el año 2017. Además, el político aseguró que Cataluña seguirá adelante con la empresa de ser un país independiente. Esto no es sobre un juicio político contra el gobierno catalán, el Parlamento y los líderes sociales y civiles. Es contra 2.3 millones de catalanes que votaron y contra los millones que el 3 de octubre pararon Cataluña. Es un juicio contra todo el pueblo de Cataluña que el año pasado denunció la violencia y defendió nuestros derechos civiles y sociales. En una inédita decisión en el mundo sobre la obsolescencia programada, la autoridad italiana, garante de la competencia, impuso varias multas de 10 y 5 millones de euros a Apple y Samsung respectivamente. La oficina señaló en un comunicado que tras 2 complejas investigaciones encontraron que ambas compañías llevaron a cabo prácticas comerciales injustas por obligar a los consumidores a descargar actualizaciones en sus teléfonos móviles que causaron graves disfunciones y redujeron además significativamente su funcionamiento, acelerando así su sustitución por productos más recientes. Se trata de la primera medida de este tipo en el mundo que penaliza la obsolescencia programada, mientras Apple está siendo investigada por tribunales franceses por delitos de fraude y ralentización programada debido a la manipulación de las baterías en sus iPhone más antiguos. Ya nos acompaña a esta hora Nicolai Abril. Nicolai, buena tarde. ¿De qué se trata todo esto? Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues bien, le cuento específicamente, la obsolescencia programada o planificada no es un concepto nuevo. El término fue acuñado en Estados Unidos en 1932 en medio de una aguda crisis económica. El promotor inmobiliario Bernard London imaginó una obsolescencia legal en bienes de consumo para estimular la industria y el crecimiento. La obsolescencia programada es una estrategia de los fabricantes de electrodomésticos, computadoras y productos electrónicos para limitar la vida útil de sus productos o imposibilitar las reparaciones, por lo que recomiendan a los consumidores reemplazar los artículos con frecuencia. También se habla de la obsolescencia del software, por lo que una computadora se vuelve inutilizable porque ya no es compatible con el nuevo software. La obsolescencia estética es cuando los consumidores cambian su teléfono inteligente, por ejemplo, porque aparece una versión mejorada en el mercado. Más de 7.000 millones de teléfonos inteligentes se han vendido en todo el mundo desde 2007. En particular, la fabricación de pantallas, que representa el 80% del impacto ambiental, causa el agotamiento de los recursos como el cobre, el níquel, el oro y el litio, así como daños a la biodiversidad debido a descargas tóxicas y emisiones de gases de efecto invernadero. Y al final de su vida útil, ¿qué se debe hacer con las más de 44 millones de toneladas de residuos electrónicos y eléctricos generados en todo el mundo anualmente? Solo el 20% de esos residuos se recicla, el resto se desvanece en el medio ambiente, se almacena en vertederos, a menudo en África, o se incinera. Carlos, aunque es difícil probar la obsolescencia planificada como estrategia industrial, Francia es un líder mundial y lo ha convertido en un delito desde el año 2016. Por ahora le digo esto: se está investigando y esto va a traer colas seguramente en todo el mundo. Y estaremos atentos a ver qué pasa. Nicolai, gracias, una muy buena tarde. Tengo una nota más antes de la pausa. Marcha del orgullo gay en Taipei. Unas 130.000 personas participaron hoy en Taipei en el mayor desfile del orgullo gay en Asia, donde la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo protagonizó las reivindicaciones de los asistentes. Tiempo de la última pausa, que en el informativo en minutos los deportes. Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Medias Rojas en el tercer juego de la Serie Mundial. Ya regresamos con el informativo.